Buenas tardes ya a todos muchachos, empezamos ya a las 9 de la mañana, vamos por el tercer bloque antes del quiebre del almuerzo. Le queremos dar ahora la bienvenida en nombre de ADEBACH, de la filial de entrenadores profesionales, a Leandro Ramela. Leandro ha tenido pasos por México, ha dirigido en Quilmes, Unión de Formosa, estuvo en San Lorenzo, es un entrenador con dilatada trayectoria y bueno, hoy día nos va a acompañar en esta charla. Te agradecemos mucho, Leandro. Es un honor para nosotros estar contigo acá. Y nada, ya te la dejo. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Eh, bueno, estoy muy agradecido de que me hayan invitado y de poder participar de esta reválida de su país. Intentaré ser lo más claro posible, sabiendo que tengo algunas limitaciones técnicas que estuvimos probando y bueno, por ahí no funcionan como yo hubiese querido, pero intentaremos ser lo más claros posible, o intentaré ser lo más claro posible, y desde ya que si por alguna razón técnica no se puede demostrar algo, les pido disculpas y pregúntenme todo lo que quieran para intentar aclarar de la mejor forma posible eh, este desarrollo de contenidos virtuales, que a veces cuando es presencial o a mí personalmente se me hace un poco más fácil. Así que bueno, vamos a intentar empezar directamente con, con los contenidos. Bueno, vuelvo a repetir, creo que ahí se ve bien la pantalla. Se ve bien, se ve bien. Bien. Bueno, agradezco a Debach por la invitación y por dejarme ser parte de este momento. Eh, yo tengo que hablar de la defensa del pick and roll. Como siempre digo en una clínica, es una visión que yo tengo de la defensa del pick and roll en el básquet. Me parece que no es algo, no es una ciencia exacta, cada uno tiene su forma y, y su idea, y lo que tiene que intentar hacer es llevarla adelante. Yo les voy a tratar de transmitir cuál es mi idea sobre la defensa del pick and roll, cómo intento yo planificar y desarrollar el pick and roll en mis equipos, y cuáles son las formas que más me gustan de las defensas del pick and roll. Eh, una vez Rubén Magnano dice que la defensa del pick and roll es uno de los grandes secretos del universo. Bueno, no estoy acá para poder resolverlo, pero bueno, intentaré contarles cuál es mi idea sobre esta situación del básquet, que es el pick and roll. Bueno, voy a comenzar y ustedes después tendrán una posibilidad de hacer preguntas. Dentro de mi planificación anual del equipo, en el pick and roll, yo trato de planificar tres formas. El pick and roll central, cómo va a defender mi equipo el pick and roll central, cómo va a defender mi equipo el pick and roll lateral, y cómo vamos a defender situaciones comunes, que después intentaremos desarrollar a que llamamos esas situaciones comunes. Siempre trato de buscar una forma base para que mis equipos defiendan el pick and roll. La trato de construir en la pretemporada, y después con mi forma de ver estas situaciones, que prefiero hacer una situación adaptándola y teniendo algunas variantes, y que mi equipo la desarrolle bien. Y no me gusta tener mucha cantidad de cosas o de formas de defender el pick and roll y que el equipo las ejecute más o menos. Prefiero tener una y bien ejecutada con algunas variantes, y a partir de ahí empezar a crecer en la variedad
de las formas de defender el pick and roll. Cuando, cuando yo voy a planificar cuáles van a ser estas tres formas o estos tres conceptos de pick and roll central, pick and roll lateral y situaciones comunes, tengo que pensar cuál es la filosofía del equipo, cuál es la idea que yo le voy a querer dar al equipo, cuáles son las características de los jugadores que tiene el equipo, porque según las características, sobre todo de los hombres grandes, ¿sí? Es como yo voy a poder desarrollar mejor forma de defender el pick and roll. No quiere decir que si yo tengo un hombre grande que no es muy atlético o que es lento, no pueda defender varias formas, pero sí creo que si la mayor cantidad de veces ese jugador va a estar en situación defensiva, tengo que buscar una situación en la cual él se sienta cómodo. O los jugadores en general, puse el caso del hombre grande. Entonces, cuando planifico, tengo en cuenta las características de los jugadores y también el momento del año. En la pretemporada vamos a desarrollar y a construir la forma básica del equipo de defender el pick and roll y después durante la temporada vamos a tratar de agregar situaciones para tratar de llegar a los playoffs con sí más cantidad de variantes y sí tratar de poder adaptarnos mucho más al scouting eh, que hacemos sobre el rival y no así tanto como en el comienzo de la temporada, que solo pensamos en nuestra forma de defenderlo y cómo el equipo desarrolla la forma de defenderlo. Yo puse acá ejecución. Para mí, si bien por ahí, después a lo largo de la charla vamos a hablar mucho de táctica, me parece que lo más importante es la ejecución del pick and roll. El cómo se ejecuta el pick and roll es mucho más importante que cuál es la forma de defender el pick and roll. Esa es mi visión de la situación. Entonces, para eso nosotros tenemos que entrenar y tenemos que acostumbrar, tratar de generar hábitos en nuestros jugadores para que esa ejecución sea buena y se vaya mejorando con el tiempo. Dentro de la ejecución, una situación muy importante es la comunicación. La comunicación en el pick and roll me parece que es un porcentaje muy alto. La comunicación habitualmente en el comienzo está dada por el hombre grande, pero todo el tiempo tiene que haber comunicación defensiva para poder resolver situaciones dentro de la defensa del pick and roll. Y siempre digo una cosa, no importa si fue la decisión correcta o no, o si el entrenador pensó y verbalizó desde afuera de la cancha otra situación. Pero si un jugador dice que, por ejemplo, la defensa del pick and roll va a ser black y grita black, la defensa del pick and roll que se debe hacer es black. Después podemos hablar con ellos si estuvo bien o no. Pero cuando se comunica una forma de defender el pick and roll, se respeta y todo el equipo tiene que saber cuál es esa forma de defender el pick and roll, porque todos tenemos que estar preparados, no solo los jugadores que están involucrados directamente en la defensa del balón, sino el bloque defensivo y los 5 jugadores tienen que saber qué forma vamos a utilizar. La técnica individual, el despliegue físico y la técnica colectiva son también fundamentales en la ejecución. Entonces tenemos la comunicación, la técnica individual, más el despliegue físico, a lo que a veces llamamos intensidad. Parece que se trabó Leandro. Vamos a contactarnos con él. Les pedimos un poco de paciencia.
pedimos un poco de paciencia. Leandro tiene problemas de internet. Inmediatamente volverá con nosotros. Buenas tardes. Hola. Todo bien, todo bien. No sé en qué momento se cortó porque seguía hablando y pido Y, disculpas, pero no sé en qué momento se cortó. y la verdad que parte en la diapositiva porque tal vez a algunos se les cortó antes que a otros y la diapositiva que quedaste, Esta sí, diapositiva de ejecución se esa, dio esa es la que estabas. bien. Y pasaste esa. Bien, Siguiente. perfecto. Alcanzaste a pasar Entonces, la siguiente, ¿no? bien. Entonces, bueno, el resumen de esta sería que la comunicación, la técnica individual más el despliegue físico y generar una buena técnica colectiva, entrenar todo eso para tratar de llevar adelante la defensa del pick and roll. Cuanto mejores jugadores tenemos de defensa del 2x2, menos van a estar involucrados el resto de los jugadores y menos situaciones de 5x5. Cuanto mejor defendemos el 2x2, está claro que es mejor para el equipo. Yo he tenido jugadores muy buenos en la defensa del pick and roll y eso hace que no tengas que involucrar a todo el equipo en la defensa del pick and roll y creo que es mucho más positivo y mejor, ¿no? Bien, acá vamos a tomar como ejemplo que tomamos la defensa del pick and roll central por suelto. Habitualmente, si las características de los jugadores me lo permiten, es la defensa que yo elijo. El pick and roll central lo vamos a llamar black y es el pick and roll suelto. Ahora vamos a ver algunas imágenes para tratar de unificar la idea de lo que estamos hablando, ¿sí? En esta situación de pick and roll están involucrados el 1 o el 2 y el 3 del equipo contrario con el 5 nuestro. Solamente con el jugador número 5 nuestro o con un jugador grande que tenga esas mismas características. Puede ser que el equipo tenga dos jugadores internos con las características similares y eso es lo que va a diferenciar. Si estamos hablando de un 5 normal o si estamos hablando de un jugador interno como habitualmente vemos en nuestra Liga Nacional Argentina, que es un 4, que son jugadores que se abren y juegan de frente al canasto con lanzamiento de 3 puntos importantes. Entonces ahí ya va a ser otro tipo de defensa. Con esta defensa del 1, el 2 o el 3 con el 5 es la que voy a tratar de desarrollar y contarles a ustedes de forma virtual cómo la entreno y cómo me gusta que se lleve adelante, ¿no? Bien, la defensa black, nosotros le ponemos nombres, no en inglés, porque yo pienso que no es en inglés porque nos gusta hablar en inglés, sino porque creo que a veces puedes tener cualquier nombre, pero estos nombres cortitos, black, green, blue, hace que sea fácil de comunicar para el jugador, rápido, y cuando el jugador empieza a automatizar, enseguida podemos detectar lo que tenemos que hacer. Entonces, por eso nosotros le ponemos este tipo de nombres y no por intentar hablar otro idioma. Entonces, yo la llamo black y es la defensa del pick and roll suelto en el eje. El suelto puede ser. El suelto, yo lo llamo suelto porque el hombre que está suelto es el grande. El grande se debe soltar del jugador que está defendiendo, tomar una pequeña distancia que después la vamos a establecer, como nos conviene, si que sea corta o que sea larga, ¿sí? Y el jugador que defiende el balón, a mí me gusta personalmente que sea seguidor, pero dentro de las variantes puede ir por detrás, ¿sí? Entonces lo llamamos suelto, le damos el nombre de black y es el jugador que defiende el balón puede ser seguidor o por detrás y el grande puede estar corto o más lejos, que lo llamamos corto o largo, de acuerdo a las características por ahí del rival, ¿sí? Tenemos que establecer responsabilidades, ¿sí? Responsabilidades individuales, cuál es la responsabilidad del hombre que defiende el balón, ¿sí? Cuando hacemos seguidor, por ejemplo, el lanzamiento es una responsabilidad
del jugador que defiende el balón, y el rompimiento, frenar el rompimiento hacia el canasto, es una responsabilidad del hombre grande. Así vamos estableciendo las responsabilidades, como el pase picado, a mi criterio, el pase picado a la continuidad es responsabilidad del jugador seguidor, que debe utilizar las manos, ¿sí? para tratar de que ese pase no sea fácil, ¿sí? Y el comportamiento del bloque también tiene responsabilidades. Cada jugador tendrá su responsabilidad de acuerdo a cómo es la continuidad y de qué, si la continuidad está del lado que hay dos hombres, de un hombre, bueno, vamos a intentar desarrollar todo eso. La idea ahora sería intentar compartir unos segundos de defensas del pick and roll, suelto, ¿sí? Para que todos entendamos que es, o que unifiquemos el criterio de lo que estamos hablando, porque a veces pueden tener diferentes nombres, pero estamos hablando de lo mismo. Voy a intentar ahora dejar de compartir. Bien, creo que ahí se ve. Sí, se ve muy bien. Bien, intentaremos entonces ahora, vamos a intentar ver algunas defensas del pick and roll suelto, ¿sí? A lo que yo denomino suelto, que lo nombramos black. Acá vamos a ver cómo el pick and roll va a intentar ir, ¿sí?, hacia el lado donde hay un solo jugador en el lado fuerte y dos jugadores en el lado de la continuidad. Después va variando, pero esa es la formación inicial, ¿sí? Este jugador intenta seguir, ahí dijimos que la responsabilidad del tiro es del perimetral y el grande del rompimiento. Otra vez, este jugador intenta seguir, el grande intentó frenar el rompimiento y el bloque actuó. A eso llamamos suelto. A este tipo de pick and roll llamamos suelto y suelto seguidor porque siempre lo sigue. La idea es que ustedes puedan ver esto y después vamos a tratar de desarrollarlo un poco más. Y volveremos a ver el video. Bien. Bien. Ese entonces es a lo que yo llamo el pick and roll suelto, que lo llamamos black. ¿Cómo entreno el pick and roll? Bien, en la pretemporada hacemos la construcción de esta situación, construimos. A mí me gusta siempre empezar desde ejercitaciones básicas, desde el 2x1, del 2x2 hasta llegar al 5x5, lo hago en los equipos profesionales. A veces hago hasta ejercicios de comunicación, aunque parezcan un poco básicos. Muchas veces realizo ejercicios de comunicación para que los jugadores se acostumbren a hablar y saquen esa timidez de gritar y de hablarle al compañero. Y después empezaremos con el ejercicio de construcción, y también entreno las situaciones analíticas. Trato de llevar del 2x2, el 3x3 a todas situaciones analíticas para después llegar a la situación global o del todo. El entrenamiento es durante todo el año. Primero hacemos la construcción en la pretemporada y el entrenamiento. Después el entrenamiento del pick and roll está presente todo el año está presente, ¿sí? Obviamente que en situaciones reales de juego y con continuidad, pero específicamente la defensa del pick and roll, como en nuestras ligas se juega bastante, está presente todo el año. Siempre vamos haciendo ajustes, porque a veces podemos adaptar, como dije, para que sean más cortos, más largos, seguir o pasar por detrás de acuerdo al rival.
y para empezar a tener un poco más de variantes, ¿sí? Y a medida que corre la temporada, vamos incorporando nuevas formas. Pero esto es la globalidad de cómo lo entrenamos. Dentro de la construcción, a mí me gusta empezar por el 2x1, en donde la primera situación es la defensa del balón contra un jugador que cortina y un jugador que es cortinado, donde trato de dar algunas características técnicas. Si el jugador no tiene las características, no realiza las características técnicas que yo pretendo, pero el jugador tiene una buena defensa de la acción, en el básquet profesional no voy a obligar o a insistir con las características técnicas. Yo creo que en el básquet profesional las características técnicas pueden ayudar al jugador a mejorarlo o a darle unas herramientas nuevas. Si el jugador no lo puede, no es un buen jugador defensivo de esa situación, entonces trato de que las incorpore. Pero si es un jugador que esa situación la defiende bien, bueno, le propongo alguna situación, pero no lo intento cambiar porque confío en que él lo puede resolver. Lo mismo hacemos en el segundo cuadro con el hombre grande. Estos son ejercicios que hacemos, como les dije, en la pretemporada, donde tratamos de fijar características técnicas de los jugadores, y después ya pasamos a un 2x2, donde tratamos de unir las técnicas, tanto del jugador que defiende el balón como del jugador que no defiende el balón. Entrenamos yo el bloque defensivo, en el caso del pick and roll, lo llamo a los jugadores que no están directamente participando en el pick and roll. ¿Sí? El bloque defensivo lo entreno de muchas formas. Entreno los gestos técnicos que vamos a tener que utilizar dentro de ese bloque, como 3/4, 1/4, por ahí ustedes lo llaman close out, o carrera y los últimos metros de defensa, pero bueno, eso es uno de los gestos técnicos. Otro de los gestos técnicos que pongo mucho hincapié es en moverse junto con el balón. Estoy hablando a veces de gestos técnicos que son son gestos técnicos que se enseñan en la formación y que todos los tendrían que saber, pero no siempre están frescos en los jugadores, y para mí dentro de la pretemporada son cosas a trabajar, son pequeños detalles a trabajar que después nos pueden hacer que logremos un mejor desarrollo o éxito en la defensa, estos pequeños detalles. Entonces, por ejemplo, acá vemos un ejercicio de moverse junto con el balón, de cerrarse y abrirse, de hacer el close out, ¿sí? Todos esos gestos técnicos los trabajo por separado. También trabajo situaciones y movimientos de ayuda y rotaciones, de recuperaciones cambiadas, que son todos gestos que después los vamos a necesitar para incorporar dentro de la defensa del pick and roll. Todo lo trabajamos por separado para después tratar de unirlo, como dije anteriormente. Trabajamos, una vez que vamos avanzando, empezamos a trabajar, y trabajamos la defensa del pick and roll, del 2x2, con 2 hombres en el lado de la continuidad del grande, ¿sí? Cómo deben actuar estos 2 hombres cuando la continuidad del grande es por ese lado. Después trabajamos también, entrenamos cuando es a la inversa, cuando el balón va hacia donde hay 2 hombres, cómo es el movimiento de estos 2 hombres, ¿sí? Y también trabajamos con un hombre de cada lado. Perdón, vamos a subir. También trabajamos con un hombre de cada lado, ¿sí? Para que sepamos cómo reaccionan. Ahí estamos en una situación de 4x4, ¿sí? Y después ya podríamos pasar a una situación de 5x5. Lo que intento mostrar con esto es que todas las acciones yo las trato de desglosar y de entrenar por separado. La forma que a mí me gusta es eso, tratar de desglosar y de entrenar por separado todas las acciones que involucran la defensa del pick and roll. Bien, ahora tendríamos que pasar a ver otro video donde vamos a mostrar cuáles son los movimientos que a mí me gustan
de rotación dentro de la defensa del pick and roll. Bien, acá vamos a ver cómo se desarrolla el pick and roll con la continuidad por donde hay dos hombres, ¿sí? La continuidad del rol por donde hay dos hombres, ¿sí? Y el rol va a ser un rol corto, que sería el primer movimiento, donde el jugador número 3 tiene que hacer una finta, ¿sí? Y volver con su hombre hasta que el jugador 5 recupere su hombre y el 1 vuelve a tomarlo. Ahí el 3 hace una finta, ese es el espacio que abarca, y ahí sería la formación final. El 5 hace un rol corto, ¿sí? Ahora, vamos a ver lo mismo, pero cuando el 5 tiene continuidad. Cuando el 5 tiene continuidad, entonces este jugador hizo la finta y volvió, como continúa, el 4 es el que toma la caída del 5 y el 3 juega para estos dos hombres, ¿sí? Y donde vaya el balón va a ir el 3. Ahora va a ir a su hombre y cada uno va a recuperar al suyo. Bien, y ahora vamos a ver la misma situación, pero el balón va a ir al jugador número 4 y a mí me gusta recuperar cambiado solamente entre estos dos jugadores. El jugador número 3, que estaba con dos jugadores, va a ir con el 4 y el 4 va a ir con el 3. Esa sería la idea de recuperar cambiado. Es la forma que a mí me gusta mover el bloque en estas situaciones. Esa sería. Bien. Y cuando el pick and roll va para el lado donde hay dos hombres del lado fuerte, entonces en esta situación que muchos equipos la juegan poniendo un tirador en la continuidad del 5 para que si este hombre ayuda pueda venir el pase al 2, ¿sí? Nosotros vamos a decirle que el jugador número 5 no se involucra tanto, está involucrado pero no tanto. El rompimiento lo va a defender entre el jugador 5 y alguna finta del jugador 3 para darles unos segundos a que el jugador 1 vuelva a su lugar. El jugador 2 va a hacer una finta y no se va a comprometer con la caída del 5, ¿sí? Sino que el 5 tiene que volver con su hombre. Y vuelvo a repetir, el rompimiento que le damos la responsabilidad al hombre grande lo tratamos de frenar con fintas del 5 y del 3. Bien, esa sería la idea, entonces, cuando el pick and roll es hacia el lado de 2. No hacemos un next, no hacemos defensa de next, solamente hacemos fintas y recuperaciones. Fintas y recuperaciones, pero no hacemos defensa de next, ¿sí? Bien. Vamos a volver para atrás y vamos a intentar mirar otra vez los pick and roll como hablamos. Acá en los primeros pick and roll se ven buenas defensas del 2x2, donde casi no necesitan involucración del bloque defensivo. Este es el mismo video que vimos hoy, pero ahora tratando de sumarle lo que vimos en la charla. Bien, acá tenemos el pick and roll jugado hacia el lado donde hay dos hombres. Este jugador intenta congestionar un poco el rompimiento, ¿sí? El jugador grande está suelto, ¿sí? Y este jugador no tiene que involucrarse tanto con la caída porque si no libera al tirador. Y cada jugador vuelve. Este se quedó con su jugador, acá el 2x2 fue bueno y cada jugador volvió con su hombre y no hubo necesidad de rotaciones. Bien, acá vamos a ver un pick and roll que se juega otra vez para el lado donde hay dos jugadores del lado fuerte, ¿sí? Y un solo jugador en la continuidad. Entonces vamos a ver cómo este hombre hace una pequeña finta
y vuelve, y no comprometemos al jugador que queda solo de la continuidad. Acá va a haber dos jugadores en la continuidad, si bien acá hay dos jugadores en la continuidad, el del más lejos es el que más se va a comprometer, ¿sí? Si bien después en la terminación no está recuperado cambiado, pero cada uno ajusta el suyo y estos dos hombres pudieron ajustar la situación. En el primer momento este jugador es el que tiene que hacer la finta y si continúa lo toma este jugador, que estuvo bien, ¿sí? Y ahí cuando sale el balón cada uno recuperó a su hombre. Bien. Bien. Vamos a volver al PowerPoint. Leandro, Sí, te hago unas preguntas mientras. ningún problema. Vale, Daniel Frola pregunta, ¿cómo son los comportamientos del bloque en cada caso? Ah, dice que ahí está la respuesta, perdona Daniel. Leandro, ¿tiene una regla para recuperar lo cambiado? Miguel Ureta pregunta. La regla de recuperación cambiada, ahí la mostré. Por ahí son preguntas que se fueron respondiendo a medida que fuimos avanzando, ¿no? Oka, oka. La recuperación cambiada es según dónde va el balón. Si el balón va al hombre que no estaba defendiendo, el jugador que estaba en situación de 2 contra 1, se recupera cambiado. Si no, si se puede, por ahí el que preguntó no quería preguntar eso y que lo vuelva a preguntar, no tengo ningún problema. Y hay una más que dice, si usas la defensa Next, si lo haces con cambio y rotaciones, yo no conozco esa defensa, si tal vez pudiese Mira, responder. bien. Más sobre el final, si quieren, tengo un video sobre Next, lo puedo llegar a mostrar si nos da el tiempo. Yo Buenísimo. no, en, el último año que trabajé en la Unión de Formosa en la Liga Argentina, intenté jugar algunas situaciones de Next. Me parece que requieren mucho tiempo de entrenamiento y hay que cambiar una pequeña filosofía que tenemos nosotros de defender línea de pase. Si bien a mí el bloque defensivo me gusta defenderlo abierto, ya no me gusta más defender línea de pase, sino abrirse al balón para ocupar espacios, hay que tener bien trabajado el movimiento de bloque y tener mucho desarrollo, me parece, de lo primero, del moverse junto con el balón, de moverse sobre las líneas de pases y demás para llevarlo adelante el Next. Pero bueno, si nos da el tiempo de la charla, más adelante puedo ver un video y les puedo decir qué pienso del Next. ¿Está bien? ¿Continúo o no, Richie? Sí, por favor, dale Bien. nomás. Esta defensa que vimos recién es una defensa con el 5, habíamos dicho. Cuando defendemos el pick and roll central con un jugador 4 tirador, ¿sí? Ya entonces cambiamos la forma de defender el pick and roll y pasamos a defender un step donde el jugador que defiende el balón debe pasar por detrás. Podemos hacer un step largo y que el jugador pase por detrás solamente del compañero, o un step más corto y que pase por detrás de los dos. Y la última posibilidad que tenemos para defender con un 4 tirador es push. Pero si el jugador que es cortinado es un buen lanzador, solamente defendemos green, lo llamamos green, perdón, y defendemos step y por detrás. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, porque pienso personalmente yo que no se puede defender suelto seguidor en el eje con un jugador tirador. ¿Está claro? Y ahora vamos a intentar de ver justamente esa situación. Bien. Bien. Me pido disculpas, pero bueno, es
la forma que tengo para poder... Bien. Entonces, acá vamos a ver una acción de pick and roll en el eje, donde este jugador grande es un jugador 4 tirador, y el equipo que está de amarillo y negro hace la defensa de suelto seguidor y le permite tirar de 3 puntos a este jugador. Ahí el jugador grande se compromete con el rompimiento del perimetral y libera el tiro de este jugador, ¿sí? Porque este jugador no tiene continuidad, sino juega un pop. Entonces, este tipo de defensa nosotros les llamamos green y la hacemos con un step. No sé si va a estar bien claro, pero voy a intentar mostrar 2 imágenes donde está medianamente como a mí me gusta defenderlos. Ahí toma el tiro solo. Y acá vamos a intentar ver cómo este jugador, que es un jugador 4, ¿sí? Donde no juega el rol, sino juega el pop-out, ¿sí? No tiene continuidad, este jugador va a frenar el balón y él va a pasar por detrás. Este jugador después debe seguirlo, en esta acción pasa por detrás, pero es una situación de lectura de este jugador. En la próxima acción vamos a ver cómo pasa siguiéndolo. Pero lo importante es esto, frenamos el balón, pasamos por detrás y este jugador recupera con su hombre. Esa es la idea de la defensa del pick and roll central con el jugador número 4. Leandro, Sí. Osvaldo nos pregunta si las fintas defensivas son largas o cortas, porque a veces en las situaciones defensivas el problema no es la finta, sino que recuperar. Sí, tendríamos que saber bien de qué acción estamos hablando. Pero me parece que sí, que pueden ser largas o cortas de acuerdo a la lectura que tenga el jugador, ¿no? De la acción. No sé a qué acción específica se refiere. En esta Ahí, acción, yo quiero que el jugador frene el balón. perfecto. ¿Continúo Sí, o por favor. esperamos? Bien, Osvaldo, si puedes especificar la situación, lo puedes hacer por el chat. De repente ahí bien, Leandro puede estar atento tal vez a lo que responda. Y bien, si es que lo ves, si es que no, lo puedo hacer yo. bien. Entonces el 4 vuelve. Acá vamos a ver otra vez cómo el 4 salta al balón, el jugador del balón pasa por detrás y el 4 recupera con su hombre. Ahí está. Si quieren lo volvemos, lo voy a mostrar acá en el playbook, ¿sí? Cuando el 4 viene, intentamos que este jugador frene el balón, este jugador pase por detrás y recupera el 4. Bien, el 3 que va a ir para el lado de donde hace el pop, el grande hace una finta, ¿sí? Por si este pase no es bueno, hasta podría llegar a haber un robo, y recupera cada uno con su hombre. Mostramos otra vez esas acciones para que queden bien claros todas de corrido sin frenarlas. Suelto seguidor, no defendemos en el eje con el 4 tirador porque permitimos el tiro y tratamos de hacer un step que lo llamamos green y pasar por detrás. Leandro, Bien, sí, ya Lucas. termina. ¿Para qué vemos esta Ah, acción? Y perdón. ahí pongo pausa y... Bien, sí, Lucas Zurita nos pregunta, defendiendo step con un 4 tirador, ¿el defensor del 4 llega a defender el pop de su jugador? ¿No llegará tarde? es una posibilidad, es una posibilidad. Si tenemos, buenas tardes Lucas, Lucas, cuando el 4 nuestro es atlético, creo que no, creo que, creo que llega, ¿sí? Me ha tocado tener buenos defensores en el puesto 4 y llega. Si el 4 no es no es un jugador que tiene un despliegue atlético bueno, entonces el step que vamos a hacer es más corto, sin soltarse del jugador 4 nuestro, ¿sí? Y el perimetral pasar por detrás de los dos. Esa es mi idea. Pero siempre que si tengo jugadores atléticos que pueden
llegar, la recuperación es muy importante que sea sobre la línea de pase, ¿sí? Y sin tratar de no perder la vista al balón. Esa es la idea. No sé si, Lucas, si está contestado. Bien, bueno, continúo, Lucas, cualquier cosa, volvemos para atrás. Al final hay un bloque de preguntas y si pueden anotar todas estas cosas que quieran preguntar, no hay problema, las contestamos al final y podemos hasta abrir los micrófonos con Lo el que hacemos al final. pregunta. ¿Eh? Lo hacemos al final. No hay Bien, y problema. por ahí podemos abrirle el micrófono y poder dialogar. ¿Sí? Si te parece, no sé. Sí, vamos a intentar hacerlo. Buenísimo. Bien. Bueno, continuamos. Entonces, en el eso es lo que hablamos hasta ahora del pick and roll central. En el pick and roll lateral, también lo dividimos el 1, el 2 y el 3 con el 5 y hacemos fondo o seguidor, según el ángulo de la cortina. Siempre intentamos hacer fondo. Si la cortina cambia el ángulo y el ángulo de la cortina es hacia la línea final o hacia la línea lateral y no es hacia el eje, se transforma en un seguidor y las reglas son exactamente las mismas. Se transforma en un suelto seguidor, perdón, en un suelto seguidor y las reglas son exactamente las mismas que vimos en el eje. Y cuando es con el 4 tirador en el lateral, hacemos también un green, que puede ser corto o largo, de acuerdo a las características del jugador, o un push, y que pase por detrás, ¿sí? Pero bueno, no hacemos ni fondo ni seguidor con un 4 en el lado. Bien, vamos a intentar ver los videos vamos a intentar ver los videos de fondo y de step con el 4 en el lado. Estos son los videos de fondo. Ah, no, perdón, esto es... ese es el step con el 4, perdón. Esta es la defensa con el 4, en el lado. Con el 4 en el lado intentamos hacer un step, recuperar. Si este hombre cae, el último hombre toma la caída. Y si abre, lo tiene que tomar el mismo hombre. Acá vamos a ver cómo tendría que haber sido, a mi criterio, un poquito más amplio para dejar pasar a su compañero por detrás y recuperar. Acá el compañero pasa por el mismo lugar. Bien, y ahora el fondo. Eso era con el 4 y el fondo es con el 5. Siempre con el 5 intentamos hacer fondo con las mismas responsabilidades que el suelto seguidor. Ahí cambió el ángulo de la cortina y se transforma en seguidor, donde el lanzamiento tiene que ser responsabilidad del hombre que defiende el balón y la penetración del hombre grande. Las mismas reglas que teníamos en el medio de la cancha. Acá se ve como cuando tenía el ángulo hacia la línea lateral, que es una de las cosas que dijimos, la situación con un grande y un perimetral se transforma en seguidor. Ahí tendría que haber habido más ayuda o finta del hombre grande. Acá otra vez, hacia la línea, del hombre que estaba defendiendo en la primera línea. Otra vez, recupera, vuelve, ahí se nota mucho, ahí se nota mejor la finta que no hubo en la anterior acción, de parte de este jugador, como entra y sale, hasta que este jugador vuelve con su hombre y el balón recupera el de él. Ahí está. Ahí se vio bastante claro.
Bien. Cuando nosotros, esas serían las reglas defensivas dentro de, en el eje y a 45. Y la tercera regla defensiva que tenemos es red, que es la regla de switch o de cambios en cualquier parte de la cancha o en donde lo dispongamos. Cuando los pick and roll son entre el 3 y el 4, o el 1 y el 2 del equipo contrario, ya sea en el lateral o central, la regla es cambiar. Esto puede ser que no lo hagamos si detectamos que el equipo rival lo que está buscando es un cambio defensivo para tratar de buscar que un no tan buen defensor quede igualado con un buen jugador, ¿no? Entonces ahí intentaríamos no cambiarlo. Pero si no, los pick and roll entre 3 y 4 y entre 1 y 2 siempre los cambiamos. Y red llamamos a la defensa del pick and roll en los últimos 7 segundos de la posesión, donde son cambios, ya sea lateral o ya sea en el eje. Siempre que cambiemos, siempre que hay un cambio defensivo y la situación permite que haya múltiple cambio, lo vamos a hacer. Cuando la situación no lo permite, nos quedaremos cada uno con su hombre. Bien. Estas son las situaciones de cambio. Ahí hay un cambio y otra vez cambio, y acá se produce el múltiple cambio. Este jugador le entregó a un jugador que tiene más capacidad para defenderlo que el perimetral, el rol, ¿sí? El primer rol. Acá vemos un cambio y acá vemos cómo hacen el múltiple cambio. Muy bien ahí, lo toma por delante para que no reciba directamente en la continuidad, y después generan el múltiple cambio. Hay cambio, y ahí no se produce el múltiple, y entonces, cuando no hay múltiple cambio, todo el equipo sabe que está en una situación de mismatch, ya sea perimetral o de interior, y la defensa de bloque es importantísimo para defender la situación como estaba recién planteada. Cada vez que no se permite el múltiple cambio, es importantísimo que el bloque defensivo esté concentrado para... ahí hay una muy buena defensa del balón que no permite entrar directamente en el cambio, ¿sí? Y un jugador que también defendió muy bien para que no entre directamente. Y después todo el bloque tiene que estar atento a esa situación de mismatch. Si son los últimos segundos, tiene poco tiempo el equipo contrario para poder llevarla adelante, ¿no? Bien. Ahora vamos a ver las situaciones comunes. ¿A qué llamamos nosotros situaciones comunes? Bien, nosotros llamamos situaciones comunes a situaciones que se juegan habitualmente en nuestra liga, ¿no? En la liga que nosotros estamos jugando en ese momento. Siempre hay acciones que por ahí se repiten, o acciones que varios equipos las juegan. Entonces nosotros para esas acciones establecemos una forma defensiva, ¿sí? Que a veces no es la misma que las reglas básicas que habíamos visto hasta el momento, ¿sí? Entonces, establecemos solamente la forma de defender esa acción, y tiene características particulares que por ahí, si esos mismos pick and roll se jugaran fuera de sistemas, serían diferentes. Por ejemplo,
acá puse algunas acciones comunes que se ven a veces en nuestra Liga Nacional, ¿sí? Y cómo intento defenderlas, ¿sí? Por ejemplo, el pick and roll en transición, ¿sí? Tiene que haber mucha comunicación y siempre, siempre trato de hacer suelto y pasar, porque me parece que, o pienso yo que no es un buen tiro de 3 puntos rápido, que el equipo contrario llegue, me juega un pick and roll y me tiene un tiro de 3 puntos rápido, creo yo que no es una muy buena acción. Pero puede haber alguna excepción si el jugador que trae el balón es específicamente un lanzador. Por ejemplo, en nuestra Liga Nacional, Paolo Quinteros, que es un jugador que es un gran tirador de 3 puntos, y por ahí no es un jugador que tenga como virtud para el canasto, bueno, entonces el pick and roll en transición con él le vamos a hacer seguidor. ¿Sí? Son excepciones. Si no, siempre pasamos. En el pick and roll pasamos para volver a estar frente del jugador y tratar de frenar esa acción rápida y que no provoque una ventaja yendo para el aro, ¿sí? O por algún ajuste que no estamos preparados porque estamos volviendo en transición, no, nos generen un espacio muy fácil. Entonces, dentro del pick and roll, en la transición siempre tratamos de pasar por detrás. En la situación de cuerno, ¿sí? La defendemos, a mí me gusta defenderla con el 4 green, como dijimos, como mostramos hoy, ¿sí? El 4 hace green, hace un step, ¿sí? Y pasa por detrás el jugador del defensor, y después fondo. Hay muchas formas de defender esa acción. Puede ser green y seguidor, green y step, hay muchas formas, pero yo prefiero esa acción, ¿sí? La de que sea green con el 4 y después fondo. ¿Para qué? Para que el balón quede sobre un lado de la cancha y en la continuidad del 5 es sobre el lado que hay 2 jugadores, ¿sí? Y no sobre el lado que hay uno. Si nosotros el pick and roll del cuerno, el segundo pick and roll con el 5 lo hacemos seguidor, la continuidad va a ser para el lado que hay un solo jugador, ¿sí? El ram screen, que mucho no se utiliza, habitualmente los equipos lo hacen si vos defendés step en el pick and roll. Entonces, cuando defendés step en el pick and roll, por ahí te hacen la acción de ram screen, que es que un pequeño cortina al 5 para que el 5 vaya a jugar el pick and roll. Ahí tratamos de chequear al grande que sale, ¿sí? O de jugar push y hacer lo que pase, con que los dos puedan pasar, empujar al que va a cortinar para que los dos puedan pasar. Y el pick and roll España, que se ha puesto de moda en los últimos años, lo que buscamos en el pick and roll España es cambiar perimetral con perimetral. Estas serían situaciones comunes a las cuales establecemos cómo defenderlas. Richie, no sé si tenés el video 11. Si vos tenés el video 11, creo que es el 11, el 12 y el 13, que son las acciones, o vos tenés para compartirlo. Yo por ahí puedo. Dale, trata tú, si quieres, yo también lo tengo, como quieras. Bueno, les pido disculpas No, por favor. y vamos a intentar... Hay un par de preguntas que llegaron ahí, no sé si las quieres responder ahora o al final, como quieras tú. como ustedes quieran, no tengo problema. Pregunta Claudio Jorquera, ¿cuál es tu opinión sobre la tendencia de resolver el pick and roll involucrando solo a 2 jugadores sin involucrar ayudas y rotaciones? Es una decisión táctica. A veces los equipos juegan pick and roll para generar volumen de juego y son muy buenos pasándose el balón, entonces a veces es preferible que el pick and roll se juegue en 2x2 y no, perdón, que se me activó el video, que se juegue en 2x2 y no en situación de 5x5. Eso es una decisión táctica. Y cuando tenés muy buenos jugadores de defensa del 2x2, bueno, cuando tenés buenos jugadores en esas acciones, a mí me ha tocado muchas veces, es mejor porque no involucras a los 5 jugadores. Yo creo que es mejor, siempre que se puede defender el 2x2.
Bien, ahí se ve. Se ve bien, la verdad. A ver. Bien, acá vamos a ver las acciones de cuerno. Acá está, para mí, mal defendido, porque hacen con un 4, intentan hacer seguidor y pasar por detrás, y el 4 termina tirando solo. En algunas acciones tratamos de ver eso, cómo no lo haríamos, como mostramos con el otro 4. Acá vemos claramente cómo yo prefiero defender esta acción de Horns, ¿sí? Donde después se transforma en un fondo. El 4 hace un green, lo ponen en fondo, entonces la continuidad de este hombre es por el lado donde hay dos jugadores. Este hombre se puede involucrar más con el rompimiento, ¿sí? Y este jugador, si cae, hay dos jugadores para soportar esa caída. Y otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta en esta acción es que el 5 tiene que estar atento por dos acciones, por si este jugador cae y por si el base rompe la acción sobre el 4 y juega sobre el 5. Si juega sobre el 5 se transforma en suelto seguidor, ya que de este lado también vamos a tener dos jugadores para tratar de soportar la caída. Ahí jugó sobre el lado del 5 y no sobre el lado del 4 primero, se transforma en suelto seguidor, ¿sí? Este jugador tiene que hacer una finta más para tratar de, el primer momento de la caída, ayudarlo, y si no, involucrarse el jugador que está en el córner. Creo que ahí estuvo defendido bien. Bien. Lo que no tengo ahí el Ram Scream o el Pick and Roll España. El Pick and Roll España es el video número 13, si no me equivoco. Ok. ¿Quieres que lo comparta? Por ahí está, el video número 13, estaría bueno si lo podés compartir para que veamos la defensa del Pick and Roll España con el cambio y... 13, ¿no es cierto? Sí. Ok. No, este no es, ¿eh? ¿Eso no es? No. El 13, ese que me dijiste... No. A ver, fíjate el 21, porque yo los tengo con otra numeración. A ver, ¿es el 20 o el 21? A ver. No. La tiene Adrián Bocchia, se postea... ¿No? No. Bueno, pueden haber quedado separados. Bueno, continúo igual. Continúo. Vale, Y yo dejo de después, compartir. después, si lo encontramos, lo llevamos adelante. Bien. Continúo porque se está haciendo, si no, no vamos a hacer a tiempo a contestar preguntas y demás, que me parece que por ahí es lo más interesante. Estas son las situaciones comunes y en el momento, bueno, en diferentes momentos de la temporada, como dijimos anteriormente, empezamos a incorporar otras formas, ¿sí? Una vez que hay fijación de contenidos, o sea, cuando ya creo que mi equipo empieza a tener bien aceitado o desarrolla bastante bien el pick and roll suelto seguidor o el black con sus variantes y las diferentes formas de defender con el 4 y las situaciones comunes, empezamos a poner más formas y a intentar avanzar en la variedad para llegar a los playoffs con un bagaje más amplio, ¿sí? Donde sí basamos mucho la defensa del pick and roll en el scouting. En el momento de playoff, creo que es el momento donde más carga táctica me gusta ponerle al equipo, ¿sí? Entonces, para que llegar bien a ese momento, durante el transcurso de la temporada, tenemos que ir probando
ya sea pick and roll como el step o el trap, que lo llamamos blue, el next podría ser pasar a defender zona cuando hay un pick and roll, o formas combinadas. Formas combinadas es por ahí defender a un mismo jugador, ir cambiándole la forma de defender el pick and roll. Por ejemplo, hacerle un step y a la próxima vez que juega el pick and roll, nosotros lo llamaríamos blue, y a la próxima vez que juega el pick and roll lo llamaríamos black. Entonces, el jugador que no se acostumbre a jugar siempre la misma acción. Bien, este sería entonces el resumen de la planificación en mi equipo de la defensa del pick and roll, ¿sí? Yo pondría en el pick and roll central el black, si las características de los jugadores lo permiten, ¿sí? Black, que es suelto, 1, 2 y 3 con 5, el green, que es un step, 1, 2 con 4 tirador, y red, que es cambio entre 3 y 4. En el lado, en el lateral, le decimos en ice, si es fondo, ¿sí? El 1, el 2 y el 3 con el 5, green o push, el 1 y el 2 con el 4, ¿sí? Y cambio 3 y 4, 1 y 2, eso ya lo hablamos. Y situaciones comunes, pondría situaciones específicas para defender el horns, la transición, el pique España, el ram scream, y hay pocos segundos, como ya dijimos, establecemos el red, que es el cambio, ¿sí? Eso sería básicamente la forma de defender el pick and roll. Y hay dos situaciones especiales. En realidad hay muchas situaciones especiales del pick and roll, muchas, cada vez se ven más, con dobles cortinas en el eje y demás, y a todas tratamos de encontrarle una solución. Y ahora, bueno, en nuestra liga hay una acción de pick and roll en el poste bajo, que se juega, que hay un equipo o algunos jugadores que la juegan bastante y que sacan ventaja, y es muy interesante. Y la situación de pick and roll, cuando un chico en el pick and roll cortina a un grande, que bueno, que en el último mundial también se vio a Argentina hacerlo, donde el 1 cortina al 4, ¿sí? Estas son dos acciones de pick and roll que yo las llamo situaciones especiales, que las podemos compartir. En las dos pienso que hay que hacer, en las dos pienso que la forma de defenderlas es con un step. En las dos pienso eso, que la forma de defenderla es con un step, ¿sí? Porque si cambias, se genera un mismatch, ¿sí? En el cual yo creo que es más ventajoso para la ofensiva. Yo prefiero hacer un step. Cuando el chico cortina al grande, salir agresivo al dribbling del grande. Agresivo. Que puede ser un step o hasta intentar robar el balón. Y la del poste bajo, que la vamos a ver después, hay que hacer también un step. Esta es una acción que jugó mucho Argentina, donde acá el 1, ¿sí? La defensa del 1 tendría que estar ubicada al revés. Está negando la línea de pase y es una situación que lee muy bien este jugador, y el 1 cortina al 4. Disculpa, Leandro, no se está viendo tu pantalla, no está... ¿No se está viendo? Ahora en este momento no. Perdón. Todo bien. Ahí sí. Bien. Intentamos a ver. Ahí está. Es una acción donde acá el 1, ¿ahora se ve? Muy bien, se ve muy bien, muy bien. La defensa del 1 está negando la recepción del jugador, entonces este jugador lee y hace que se cortinen casi entre los compañeros. Esta defensa tendría que estar de este lado, y si este jugador cortina el 1 al 4, este es el 4, este jugador tendría que saltar al dribbling de este jugador. Esa es mi forma de defenderlo. Vamos a ver otra vez una acción similar. ¿Ven? Ahí otra vez, el 1 cortina al 4, ¿sí? Este jugador es el que está mal ubicado, tendría que estar concentrado y estar de este lado para saltarle al dribbling a este jugador. Bueno, acá está el ram screen, que no sé si alguien lo había preguntado. El ram screen es cuando primero cortinan al jugador que va a provocar la cortina, ¿sí? Para tratar de evitar que este jugador esté en situación de lograr un buen step, ¿sí?
Les pido disculpas que se desordenaron los videos. Tuvimos algunos problemas técnicos. A esto llamamos, bueno, se llama el ram screen, ¿sí? El jugador cortina al que viene a cortinar, entonces este jugador no está en tiempo de realizar un buen step. Lo que tenemos que intentar hacer en esa situación es chequear el que va a cortinar al jugador grande, chequearlo para que se demore y nuestro compañero pueda llegar. Y el pique España, a mí me gusta defender con cambio, ¿sí? Porque este jugador va a cortinar al grande, y el grande no debe involucrarse en la defensa del balón, porque si el grande se involucra en la defensa del balón, queda enganchado. Acá lo vamos a ver. El grande está involucrado en la defensa del balón y queda enganchado. Y este jugador no hizo nada, ni chequeó, ¿sí? Ni por ahí comunicó que venía el pick. Acá puede pasar también que lo mismo, el grande se involucra con el balón y está mal, recibe la cortina, y entonces el pequeño quiere ayudar la continuidad del grande y termina siendo cortinado para un lanzamiento. Acá vamos a ver claramente cómo es la idea de defensa, donde este jugador perimetral cambia con este jugador perimetral. Esto también lo hizo Argentina no en el Mundial, porque España lo castigaba de otra forma, sino en la clasificación al Mundial. Esta era la forma de defenderlo y es la forma que utilicé yo cuando me tocó hacerlo. Acá son los dos jugadores que van a cambiar. Ahí vemos cómo el perimetral cambió. El grande no se involucró y quedó con el grande, y el perimetral queda con el perimetral que puso el back pick. Lo vemos de nuevo, si quieren, la forma correcta. O la forma que, no correcta, perdón, con todo respeto, la forma que me gusta a mí, pero siempre lo importante es la ejecución, ¿no? Bien, y acá es otra de las formas donde cambian los perimetrales, pero el grande hace una mala acción, se involucra. Y como se involucra, necesita que el lado contrario ayude a esa continuidad. Los perimetrales cambiaron bien entre ellos, pero el grande no hubo comunicación para que el grande no se involucre, y tuvo que recibir la ayuda del lado donde hay un solo jugador y recibimos un tiro del lado contrario. Bien, esta es la acción de pick and roll en el poste bajo. Es una acción que acá en la Argentina la usa mucho, la usaba Peñarol de Mar del Plata, después Boca, y bueno, es una acción que la usaba el Baskonia hace unos años. No es tan fácil de defender, pero sí, porque no te lo esperás. Pero se tiene que defender con un step. La muestro para que ustedes la vean, una situación especial de pick and roll. Ahí va, el 5 a cortinar a un jugador que está de espalda al aro. ¿Sí? A ver si lo puedo mostrar un poquito más atrás. Hay un jugador posteándose con el balón y el jugador compañero grande lo va a cortinar. Este jugador se está posteando, va a empezar a llevar a este jugador para el aro, y el 5, que es este jugador, lo va a cortinar. Ese es un pick and roll en el poste bajo. Creo que no tuvo ventaja esa acción, sino terminó siendo un 1 por 1 del grande. Creo que no sacaron ventaja de por sí de la acción, ¿no? Bueno, la idea es, esta es la idea que intenté desarrollar virtualmente, y bueno, y mostrar un poco qué pienso yo, cómo entró en el pick and roll y qué pienso de la diferente defensa de pick and roll. Iba a llevar mucho tiempo intentar desarrollar todos. Así que bueno, me abro a preguntas, Richie, y intentaremos contestarlas de la mejor forma posible. Bueno. Yo tengo acá mi tabla también, por si tengo que llegar a dibujar alguna acción. Vale.
Manu pregunta tus reglas para defender pick and roll en 60 grados. No sé si hablaste de eso. No, no. En 60 grados se puede defender fondo, como 60 grados es casi como la iniciación de cuerno, que el jugador queda más o menos a 60 grados. Se puede defender fondo o seguidor de acuerdo a como vos quieras defenderlo. Si querés que la continuidad quede con dos jugadores o con uno, o las características del rival, pero se puede defender, a mi criterio, más cerca del fondo que del seguidor. Muy bien. Carlos Zúñiga pregunta en el pick and roll central. Cuando la caída del 5 la pueden parar dos jugadores, ¿para ti el primero es solo finta o es bump y recupero? Podría ser un BAM, podría ser. Lo que pasa que un BAM con el primer hombre puede generar un tiro casi del eje del campo. Pero bueno, pero podría ser de acuerdo a la característica. Eso es lectura del jugador. A ver si se ve ahí la tabla. ¿Se ve? Yo la Si veo. yo pudiera, si la continuidad es por acá, Tal vez sería mejor que dejaras de compartir así te vemos más grande. perdón, No, todo bien. si se ve o hay mucho reflejo. Ahí se ve muy bien. Yo la veo perfecto. Bien. Si la continuidad, acá hay dos hombres. Si el primero hace BAM o solamente finta. Si Claro. el primero se involucra mucho en esta acción, esto se puede transformar en un lanzamiento de este jugador acá. Dependería de la característica de este jugador. Perfecto. Aquí hay otra pregunta de Jorge Luis Álvarez que dice, en el pick con el 4, ¿qué piensas del suelto más cambio para defenderlo entre dos jugadores? El suelto más cambio puede ser, lo tomo como una opción a 45, no en el eje, pero sí a 45. A 45 puede ser, nosotros le decimos ace, ¿sí? Ace red, puede ser ace porque el jugador perimetral se puso para hacer fondo y terminamos haciendo red, que es cambio. En cualquier acción de pick and roll, ya sea el suelto seguidor, el ace, el black, en cualquier acción, si alguno de los dos jugadores comunica red o grita red, se cambia. Como dije anteriormente, lo que se comunica lo tratamos de llevar adelante. Después podemos estar de acuerdo o no si era la mejor acción o no. Pero si hay comunicación y alguno de los jugadores grita red, hay que cambiar, ¿sí? Contestando la pregunta, es una opción que yo tomo para mis equipos, pero al lateral, en el lado. Perfecto. Cristian Santander te pregunta, ¿qué regla le das al grande en la defensa switch? ¿Sube o espera? Perdón, la regla del grande en la defensa switch. ¿Qué regla le das al hombre grande en la defensa switch? Bien, ¿Sube o no, espera? sí, no, no, hola Cristian, buenas tardes. No, no me gusta que salte agresivo al step, ¿sí? No me gusta que salte agresivo al step, sí que juegue en situación de 1 contra 1 y no espera. Prefiero que le ponga un poco de presión y que lo obligue a ir hacia el canasto. No me gusta que retroceda y que el perimetral tome un tiro. Prefiero que vaya que lo obliga el perimetral a ir hacia el canasto con el grande encima, ¿sí? Y no que lo espere y que el base o el perimetral tenga lectura y espacio para el tiro. No sé si contesté la pregunta. Bueno, ahí Cristian nos puede decir por el chat si la respondió. Mientras, Marcos Beltramela pregunta, ¿los detalles del spacing defensivo los explicas en la pretemporada o en cada partido de acuerdo a Scouting? Bueno, hola Marcos, también hace muchos años que no lo escuchaba, perdón. El spacing defensivo lo trabajamos en la pretemporada
Y si vos trabajas bien a lo que yo llamo el bloque, la ocupación de espacios del bloque durante la pretemporada, después lo adaptás muy fácil a cualquier situación defensiva. A cualquier situación defensiva. Por eso a mí me gusta trabajarlo por separado y me gusta darle hincapié, aunque parecen ejercicios muy básicos o de formación, a los movimientos de los jugadores del bloque defensivo, porque después son adaptables a cualquier. Es muy fácil después que tu equipo se adapte a cualquier defensa. Perfecto. Cristian nos dice que está respondida a la pregunta. Gianluca Pozzo nos pregunta, ¿qué opinión tiene de cambiar a zona para defender el pick and roll central? Es una acción táctica válida, pero como dije al principio, no me gusta en mis equipos, al comienzo de la temporada, tener muchas variantes, sino tratar de tener pocas cosas y desarrollarlas bien. Y sí tomo una acción válida para ya en la temporada en desarrollo o bien en los playoffs. Muy bien. Aquí Miguel Parrado nos pregunta, ¿cómo defenderías el pick con ciertos jugadores específicos, como por ejemplo, no sé, a Caruso de los Lakers con Anthony Davis? Él pregunta particularmente con ellos dos, por ejemplo. Si me tocara defenderlo, estaría muy contento, pues quiere decir que estoy en una situación en la cual me gustaría estar. Y depende mucho, me parece a mí. No es solamente esos dos jugadores, depende el lugar en la cancha en donde están, depende el contexto, depende el tiempo restante. Eh, no es tan fácil de responder. Perdón, pero Muy bien, tendríamos que ser un poco más específicos y podríamos charlar mucho sobre el tema, ¿no? exacto. Eh, Enzo González pregunta, ¿para ti quién grita la regla? ¿El defensor del balón o el defensor del pantallador? El que intentamos que diga la regla es el defensor del que pone la pantalla, porque él es el que está viendo la situación. Él está viendo la situación, tiene que tener comunicación con el jugador que por ahí está de espalda, ¿no? Al recibir la pantalla. Pero todos deben hablar. Y muchas veces hay bases que tienen mucha percepción, tienen muy buena visión periférica y detectan que viene el pick and roll o saben, pueden anticipar la lectura de la jugada, y a veces el base mismo ya establece una posición y puede hablar y él decir la forma de que se juega el pick and roll. Lo que sí es que si uno de los dos dice la forma, la respetamos y la tratamos de llevar adelante. Muy bien. No sé si te acuerdas que algo de Next ibas a hablar. Sí. Si me esperan un segundo, Sí, claro. sí, podría intentar. Mientras aprovecho de decirle a los participantes que para la jornada de la tarde, a eso de las 3:30 A ver les si llegará el puedo link para compartir. la jornada. Y eso, ahora estamos un poquito Bien. atrasados porque partimos también un poquito atrasados, así que tenemos un poquito más de tiempo aún con Leandro. ¿Se ve ahí? Se ve muy ¿Se bien. ve? Sí, sí. Perdón, perdí mi audio. Les pido mil disculpas. No, Es por un favor. problema del. Perdón, perdí mi audio, pero ahí ya lo encontré. Si me esperan un segundo, disculpen que es un problema del reproductor. Tranquilo, por favor. Pero ya lo encontré y podemos llevarlo adelante. Espérenme un segundo, por Buenísimo. favor. Bien.
El next es... el next es... ¿se ve ahí? Se ve, se ve. Todavía no empezó a correr el video, pero ¿se ve next? Se ve la palabra next, pero no el Bien. video, ¿no es cierto? No, todavía no empezó a correr. Bien. Dale, buenísimo. El next es una defensa que empezamos a ver en Europa, principalmente en España. Yo creo que a raíz de lo que hablamos anteriormente, que en la continuidad del grande los equipos empezaban a poner a un tirador en el córner y que mueva y que juegue en consecuencia de ese jugador, entonces ponían en un problema importante al que tenía que ayudar la continuidad, si ayudaba o si había un tiro de 3 puntos. Se empezó a ver se empezó a ver que se anotaba mucho por medio de esa situación, entonces algún entrenador empezó a probar a poner ayudas del lado fuerte, hacia donde iba el balón, y empezó a comprometerlos más. Hay varias formas de hacerlos, puede ser next más cambio, puede ser next y recuperar, y tiene muchas variantes, porque hay que ver si el del lado fuerte corta, podés regalar, o si no lo haces bien, podés permitir un tiro de 3 puntos del córner. Tiene muchas variantes. Yo voy a mostrar, para los que pidieron, que por ahí no lo tenían tan visto, 2 o 3 acciones, pero bueno, primero que no me considero muy bueno porque no lo he desarrollado tanto, y segundo que me parece que el tema da para hablar mucho y por ahí se va a extender demasiado. Así que lo voy a intentar mostrar para los que pidieron. En esta acción hay un pick and roll, bueno, un mano en mano en este caso, para el lado donde hay 2 hombres, ¿sí? Del lado fuerte. Entonces, el primer hombre se va a involucrar sobre la línea de pase de su jugador con el balón. Y este segundo hombre se tiene que involucrar con los 2 jugadores haciendo fintas, que puede ser para cambiar o para recuperar. Pero es muy importante defender sobre la línea de los posibles pases. Ahí. Este casi es una ayuda, ¿sí? Como recupera bien sobre la línea del pase, defiende. Acá vamos a ver, el next es para el otro lado, con este jugador, y me parece que está mal defendido el balón y no llegan al tiro del córner, como dije hoy. Este jugador está haciendo el next, a esto llamamos next, a que este jugador, el próximo, es el que frena el balón, y este jugador tiene que jugar para 2. Este jugador tendría que haber recuperado más rápido, y este jugador jugar mejor la recuperación sobre la línea de pase, para que no haya el tiro del córner. Ahí primero tendría que haber intentado ir hacia la línea del pase y al jugador. Acá vamos a ver otra vez cómo este jugador se va a involucrar con el rompimiento, ¿sí? Y acá vamos a ver un cambio, es next más cambio. Este jugador tiene que estar haciendo finta a estos 2 jugadores y este va a ser next más cambio. Ahí está. Este jugador un segundo hizo dudar a este jugador si tira o si pasa, y hubo un cambio y se recuperó. Bien, bueno, podría buscar algún otro video más de Next, pero bueno, me parece que con eso está bien para tener una idea general, ¿no? Si no, ya te digo, por ahí el Next, como es tan nuevo, genera una charla propia en la cual todos podríamos opinar. Perfecto. Nos llega la última pregunta, Leandro. Nuevamente Cristian Santander te pregunta si es que tú hicieras el next, ¿lo harías para el lado impar? A ver, que no entendí, Cristian. Si es que al hacer el next se haría para el lado impar, dice la pregunta. Tal vez, Cristian, tienes el audio activado, así que tal vez la puedes hacer con audio. Sí, mejor.
Hola Leandro, ¿cómo estás? Cuando, cuando el pick central se juega hacia el lado donde hay un solo jugador, hacia el lado impar, y queda el lado par quedan del otro lado. O sea, si ahí aplicarías el next. Yo creo que no, Cristian, yo no lo aplicaría. Yo no lo haría porque es una situación favorable para ayudar a la continuidad, entonces el grande puede involucrarse un poco más, salvo alguna situación muy específica, ¿no? Donde sea muy importante el jugador del balón y no sea un jugador importante el tirador. Pero Claro. creo que en el next tienen que estar involucrados por lo menos 3 perimetrales. Me da esa sensación, que tienen que estar 3 perimetrales involucrados para que todos puedan o abarcar espacios, ¿no? Claro, Tampoco lo he, para el lado par. tampoco, sí, tampoco lo he desarrollado, Cristian. Estoy contestando de ver y de. Tampoco es que he desarrollado tanto como. No tengo la práctica de la acción. Perfecto, gracias. Buenísimo, Leandro. Muchachos, si daremos un par de segundos más a ver si llega otra pregunta. Si no, ya daremos por cerrada la mañana. Bueno, Bueno, Richie, perdón. sí, Lo por que quiero favor. es agradecer a Debach por la invitación y por la invitación a CEPA y quiero agradecer a CEPA que confió en mí y obviamente en algunos colegas míos para participar de la reválida de ustedes, de la reválida del nivel 3. Me siento muy contento y muy orgulloso de que me hayan escuchado, eh, porque la verdad que, bueno, que soy un simple entrenador y a veces toca hablar y contar alguna experiencia propia y nada más. Así que les agradezco mucho por el respeto, por haberme escuchado y por la invitación, tanto de Adebach como de ACEPA por confiar en mí para esta participación. No, agradecerte a ti, Leandro. La verdad que ha sido un honor tenerte aquí con nosotros, ayudando a Debach, al gremio de entrenadores, a la filial de entrenadores profesionales que tenemos acá. Y nada, desearte lo mejor. Me hubiese gustado ayudarte un poco más con los videos, pero bueno, yo creo que se entendió todo perfecto y fue una tremenda presentación. Así que agradecerte y nada, fuiste súper claro, creo yo. Así que Bueno, nuevamente y un honor. disculpas nuevamente por si algún error técnico, alguna falla técnica y no se pudo hacer como debía. Y muchas gracias. No, gracias a ti. Recordarle a todos, porfa, a las 3:30, atentos a sus correos electrónicos y a las 4 puntual volvemos con la jornada de la tarde. Agradecerles a todos y aprovechen de descansar. Un abrazo.